para toda la sociedad. ¿Es el mismo caso, Toño, en sanidad? Sí, vamos a ver, dinero hay porque yo desde luego y todos los que estamos en estos momentos hablando seguimos pagando nuestros impuestos, ¿no? Ni los pacientes ni los alumnos abusan, que ese es el discurso oficialista es no hay dinero para mantener lo público, hay un abuso en el caso de sanidad de los pacientes y esto hay que cortar por alguna parte. La forma de cortar es recortar las prestaciones de los pacientes o de los alumnos y recortar las plantillas de los funcionarios públicos, ¿no? Ese es un poco el discurso. Es absolutamente falso. En el caso de educación no tengo los datos, pero en el caso de sanidad sí estamos dedicando 2 puntos menos del PIB que la media europea a sanidad, o sea, estamos a la cola con un problema de déficit histórico, y esto, bueno, hace que en estos momentos, aparte de las diferencias interterritoriales, que bajo nuestro punto de vista el traspaso sanitario ha sido un auténtico desastre, porque en este momento existen 17 sanidades de diferente tipo, con 17 tipos de prestaciones, dependiendo de dónde vivas. O sea, no son las mismas las prestaciones que recibes en Osakidecha o Osasubindea que las que recibes en Extremadura. No tiene nada que ver, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, a nivel estatal dedicamos 65.000 millones de euros a la sanidad anualmente, y la Asociación de Inspectores Fiscales nos reconoce en su último informe que solamente de fraude fiscal de las grandes empresas hay por recaudar unos 80.000 millones de euros al año. O sea, podríamos tener una sanidad como la que tenemos y todavía sobrarían otros 30.000 millones de euros. Dinero hay, lo que pasa que no interesa en estos momentos dedicarlo al sector público. Lo que se intenta es lo que comentan los compañeros, deteriorarlo como primer paso para luego introducir la gestión privada y parte de las prestaciones privatizarlas de una forma pura y dura. Pégate, por favor, Toño, ahí bien al teléfono, te vemos un poquito bajo. Te quería preguntar por la situación de privatización actual en la sanidad pública madrileña, concretamente el caso de los hospitales nuevos. Ya, bueno, el tema de los hospitales nuevos ya es más o menos bastante conocido, ¿no? Se eligió un modelo nuevo para el Estado español, que ya estaba siendo aplicado en Canadá y en Gran Bretaña, que es el modelo concesional, como en las autopistas. Entonces, bueno, en este momento podemos calcular, aunque hay una cosa que sí hay que agradecer a Esperanza Aguirre, que es el oscurantismo más total que tenemos, pero calculamos que hay un 40% de la población madrileña en manos de hospitales con ánimo de lucro, ¿no? No solamente son los 8 hospitales nuevos de la última construcción del Plan de Infraestructuras 2007 y 2011, sino que están los 3 que se van a inaugurar en pocos meses, situados en Móstoles, Villalba y Torrejón, pero aparte hay experimentos como la Fundación Jiménez Díaz, que tiene ya casi 500.000 de pacientes asignados, y que es una cosa muy curiosa, porque en los presupuestos se le asignan unos 200 millones de euros, pero luego en diferentes meses del año se van haciendo ampliaciones que no se hacen en hospitales públicos y al final del año está recibiendo del orden de 400 millones de euros para su mantenimiento. Y esto teniendo la mitad de camas que hospitales públicos como La Paz. O sea, nos está saliendo el doble de caro un hospital como la Fundación Jiménez Díaz que los hospitales públicos, ¿no? Los grandes hospitales, La Paz, Gregorio Marañón, etcétera. Entonces, bueno, en estos momentos estamos en una fase en la cual, ya te digo, casi el 40% de la población madrileña está siendo atendida en hospitales que tienen, el primer objetivo es el recaudar beneficios. No recaudar beneficios privados a empresas. Sí, los propietarios... No a la Comunidad de Madrid en sí, ¿no? No, los propietarios ya sabéis, son Sacir Valle Hermoso, Dragados, Acciona, o sea, una serie de empresas que alertadas de que el desmadre inmobiliario iba a tener un fin como el que ha tenido, pues se posicionaron gracias a la intervención de la Comunidad de Madrid en un sector como el sanitario, en el cual se han garantizado beneficios económicos hasta el año 2037, con el agravante de que estas empresas, el año pasado, con el dinero que han recibido en estos 4 años y medio, 5, han recuperado el 97% de la inversión de los hospitales. O sea, tienen 25 años para recaudar beneficios, ¿no? ¿Es el mismo caso en la educación? Bueno, entiendo que en la educación está también el componente ideológico, ¿no?, de introducir una cierta doctrina, ¿no? Por supuesto, no hay educación sin una ideología detrás. Y cambiar el modelo educativo significa cambiar los valores que se están trasladando a los chavales. En el caso de las constructoras también están aprovechando el apoyo de la Comunidad de Madrid para salvarse de la posible crisis
de la que, a pesar de que ellos han participado del negocio cuando las cosas iban bien, ahora hay muchas empresas constructoras que ni siquiera han cambiado de nombre para gestionar centros educativos. Desde 2008 se están construyendo mega colegios concertados con capacidad para 2.000 alumnos, y aparecen en la prensa frecuentemente noticias con, no sé, pues con tufillo algo extraño, y bueno, pues este es el ambiente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Está diciendo que se están adjudicando conciertos educativos a centros, según he oído, incluso antes de ser construidos. Sí. Hay varios casos en los que, por ejemplo, colegios destinados a ser públicos terminan siendo concertados, como el caso del Álamo, aunque finalmente este colegio fue suprimido porque perdió la Comunidad de Madrid el juicio, y al no poder hacer un colegio concertado simplemente decidió que ya no era necesario tener un colegio en el Álamo. ¿Ah, sí? Y lo suprimió, sí. En el caso de Rivas, el colegio también estaba previsto para ser colegio público, pero finalmente ahora mismo es un colegio concertado. Y no solamente esto, sino que en YouTube podemos ver discursos de gerentes inaugurando colegios y diciendo que el 51% de las acciones son de tal empresa, S.A., Constructora Ramírez S.A. o cosas parecidas. Es que es increíble, se trata de colegios. Incluso la cesión de un suelo público destinado a equipamiento educativo a empresas privadas a cambio de un coste mínimo y ridículo, ¿no? Sí, se ha cedido muchísimo suelo público para construir colegios concertados, se ha financiado incluso la construcción y se ha dado todo tipo de facilidades. En los ensanches urbanísticos recientes se han construido primero los colegios concertados para que no hubiese competencia a la hora de aparecer un público, y los públicos han aparecido cuando han aparecido las viviendas sociales. Han contribuido a la construcción de guetos. Sí, con respecto a eso, una de las cosas que siempre están hablando desde de la Consejería de Educación y desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, se refiere a la libertad de elección de centros. Y efectivamente, resulta que hay lugares, como estaba comentando mi compañero, en los que solamente se crean centros concertados, la mayoría de ellos además religiosos, en lugares donde, pues en estos nuevos barrios, etcétera, y claro, lo que ocurre es que los padres y las madres que quieren llevar a sus hijos y a sus hijas a un colegio público y además que no sea religioso, pues no pueden elegir en su barrio el poder estar en un centro público, ¿no? Y otra cosa más también, que no es tanto con el tema de esto de los conciertos y tal. Ha habido inauguraciones de centros públicos que era simplemente unir dos centros ya existentes y cambiarle el nombre, entonces se queda en un macrocentro y se dice que se ha inaugurado un nuevo centro, con lo cual estamos con uno solo. Entonces 2 por 1. Y masificado. Claro. No sé si queréis dar una pincelada sobre el tema del bachillerato de excelencia o las pruebas de estas de nivel que se hacen en la Comunidad de Madrid. El bachillerato de excelencia forma parte de la cortina de humo de la Comunidad de Madrid en su campaña de desprestigio y de desarticulación de la educación pública en la región. Cuando ya se le estaba acabando la traca de los colegios bilingües, ha sacado el bachillerato de excelencia. Hasta hace muy poco, hasta los recortes de 2000 que se aprobaron en verano de 2010, la mayoría de los bachilleratos en la Comunidad de Madrid tenían alrededor de 20 alumnos. Ahora nos dice que va a haber un colegio en todo Madrid con 20 alumnos en bachillerato. Y tenemos que pensar que es magnífico. Lo que ha hecho ha sido masificar el resto. Sí, de hecho, he leído en algunos blogs así últimamente, ¿no?, que había gente que decía, bueno, es que, claro, el alumnado que sea excelente, y lo pongo con comillas, también tiene derecho a que se le atienda de forma específica, pero claro, la Comunidad de Madrid lo que ha estado haciendo ha sido retirar apoyos, por supuesto, tenemos que apoyar
a los niños y niñas con deficiencias auditivas, visuales, motrices, de lenguaje, etcétera. A niños y niñas que vienen de otros países y que no hablan nuestro idioma. Tenemos que apoyar a toda clase de alumnado y, por supuesto, tenemos que apoyar al alumnado que tenga mayores capacidades u otras capacidades. Pero es que resulta que eso ya existe. Hay algunos centros donde ya se ha estado trabajando con este tipo de alumnado. O sea que, por un lado, ha quitado un montón de profesorado de apoyo. Y ahora quiere hacer este nuevo gueto de élite. Ya existía además los centros con bachillerato internacional, por ejemplo. Por ejemplo. Toño, ¿cuáles son a vuestro juicio las causas de la situación actual que vivimos en la Comunidad de Madrid? Si es que se podría hablar de causas solo de Madrid o habría que hablar quizá de causas del Estado o de incluso mundiales, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que el ataque a lo público no es un tema exclusivo de Madrid ni del Estado español, es un tema que está dentro del proceso de globalización, ¿no? Lo que pasa que dependiendo de las resistencias populares y obreras en cada sitio, pues lleva a un mayor nivel de avance o menos. Si nos situamos en el marco del Estado español, veremos que los lugares donde menos procesos de privatización están ocurriendo es en el País Vasco. Bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? ¿Te refieres al nivel de movilización entre la gente que hay en el País Vasco en comparación con otros lugares de España? Está claro que hay sitios donde al capital le cuesta más introducir estrategias privatizadoras que en otros, ¿no? También tiene que ver la concentración. No es lo mismo de rentable la sanidad en una provincia como Albacete que en una provincia como Madrid, con 12.000 kilómetros cuadrados, creo, no recuerdo exactamente, y 6,5 millones de habitantes. Claro. Una concentración tan brutal de población con esa densidad pues se hace mucho más rentable determinadas cosas, como es el tema del área única, la libertad de elección, porque lo que hace la derecha es promocionar realmente en lo que no cree. Entonces Esperanza Aguirre promociona la libertad de elección en educación y promociona la libertad de elección en sanidad. Cuando de educación no conozco mucho, pero en sanidad, cuando lanzó el anuncio de que iba a hacer una ley de libertad de elección para que los madrileños y las madrileñas pudiéramos elegir, nosotros inmediatamente lanzamos un comunicado explicando que era imposible que hubiera libertad de elección de centro y de médico y de enfermera, etcétera, en Madrid con conocimiento. O sea, para elegir hay que conocer. Los datos que ha puesto la Comunidad de Madrid en su página web libertaddeelección.org son datos de encuestas para que la población pueda guiarse y elegir. Y los datos que dan son las preguntas de la encuesta: ¿ha sido amable su médico? ¿Está bien señalizado su centro? O sea, falta por poner el color de los ojos del dentista, ¿no? Sí. Los datos fundamentales para poder elegir hospital o médico o especialidad tendrían que ser de tipo de calidad sanitaria, y la calidad sanitaria se mide con la tasa de infecciones de ese servicio, la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, los tiempos de espera, el porcentaje de reingresos hospitalarios es un indicador de calidad. O sea, una serie de indicadores que ellos disponen de ellos, porque están en todos los centros hospitalarios, pero que nunca nos van a dar, porque en el momento que nos los dieran, la gente elegiría los hospitales con mayor calidad y entonces se colapsarían. Entonces, realmente, en estos momentos, lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses en Madrid con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema informático en atención primaria y el tema de la libre elección, lo que está ocurriendo es que las empresas privadas eligen a los pacientes. Y así nos estamos encontrando con que los pacientes, a través de una empresa privada, un call center que se ha llevado las citaciones por una concesión de 5 años, creo que son, llaman al paciente y le ofrecen lo que les interesa a ellos. De esta forma sospechamos que se están derivando los procesos costosos de pacientes crónicos, de mayores de edad, que son los que pueden tener una ocupación media de 12 días por cada ingreso, por ejemplo, se están derivando hacia los centros públicos, y los procesos rentables, llámase cataratas, operaciones de traumatología, partos, etcétera, se derivan hacia los hospitales de gestión privada o los propios privados puros y duros. Entonces, al final, quien elige son ellos, eligen entre pacientes rentables y pacientes no rentables. Cuando dices, Toño, que la Comunidad de Madrid promociona aquello en lo que no cree, ¿estás hablando de una manipulación mediática y una falacia ideológica constante? Sí, es una perversión del lenguaje. O sea, nos dicen que libertad para todo y no tenemos libertad para nada. O sea, cada vez hay menos libertad porque si no conocemos no podemos elegir. Y cada vez hay menos datos. O sea, los datos existen, pero ellos los ocultan.